Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar un ciclo 24 de julio del 2024, en donde vamos a gobernar eh, documentos. En este caso son leyes federales. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de dos leyes, pero así podríamos hacer todas las leyes. Por el momento vamos a tomar dos leyes interesantes. Y con estas dos leyes vamos a aplicar el modelo de gobernanza de documentos para prepararlos para la inteligencia artificial. Vamos a hacer la primera parte. La primera parte es recibir los documentos, se generan estructuras matemáticas para gobernarlos. Estas estructuras son estructuras que hemos aprendido a usar desde hace muchos años por los proyectos de inteligencia artificial, pero sobre todo en grandes volúmenes. Entonces vamos a usar metodologías de grandes volúmenes, herramientas de grandes volúmenes, en particular el formato Parquet. Después vamos a usar también otra herramienta que se llama Arrow y una metodología que se llama CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a seguir un orden para hacer las cosas. Este orden es muy sencillo de entender. La metodología es muy entendible porque es sentido común. La metodología tiene 6 partes y es importantísimo entenderlo porque así vamos a saber qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer. Lo primero, como siempre se dice, qué quieres hacer, es la etapa, digo, a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo para hacer lo que estás haciendo. La segunda es, dime qué tienes al alcance para hacerlo. O sea, recolecta los datos, ve de qué son, descríbelos, explóralos. La tercera es prepara los datos para poder hacer uso de los instrumentos que quieras aplicar. Y la cuarta ya es aplica el modelo para empezar a resolver y hasta ahí nos vamos a parar. La quinta no la vamos a hacer porque la quinta es hacer muchas cosas de forma diferente y compara una con otra porque a veces queremos que sea rápido o a veces queremos que las respuestas sean muy eficientes, efectivas y que conforme a la realidad se describa realmente lo que queremos. Eso quiere decir que sean fiables. Y la última, que no la vamos a hacer tampoco, es preséntalo en una forma gerencial a través de una aplicación que se puede utilizar en la nube, en web, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué tipo de servicios podemos hacer con datos? En este caso son dos leyes, pero podríamos haber puesto 200, 300, 500 o 1000 documentos de legales o de tutoriales de los manuales de procedimiento, toda la historia de una empresa, lo que se desee. El sistema que vamos a hacer ahora es uno de los primeros que se pueden ofrecer cuando queremos hacer inteligencia artificial. Es búsqueda semántica. Es decir, yo guardo los documentos, las leyes, los artículos, eh, y ya después en otra aplicación tengo una necesidad de encontrar, por ejemplo, en cuál de las leyes trata un tema, y eso se llama buscar en un conjunto de documentos o corpus un concepto que se expresa por una oración o un par de oraciones, y yo le digo al motor o al modelo, dime cuál oración quieres. Entonces el usuario teclea su oración. Ahora, y entonces va a buscar en todos los documentos algo que se parezca a la oración desde el punto de vista semántico, es decir, que sea el mismo concepto expresado tal vez de otra forma, se llama parafrasear una idea. Entonces, con esto, el modelo va a decir, encontré en el documento 28, por decir un número, pero también nos va a decir en el documento 28, pero en la página 32, encontré esta frase y nos la va a mostrar y nos va a decir la frase que le indicamos, la otra, y nos va a decir en qué párrafo lo encontró y nos va a mostrar la página del documento que nos mostró.
podíamos también después hacer otro tipo de respuestas. Sin embargo, ahora en este momento solo vamos a hacer este primer enfoque porque esto nos parece que es el de mayor utilidad. Hay otros muchos más y el número 5 es el que todo mundo quiere, que se llama preguntas y respuestas, un chat para preguntarle y que responda. Es lo que se ha sobrevendido, que se llama el chat GPT, el chat de Gemini de Google o de Llama de Meta o cualquiera. Esa es la gran oferta que hay ahora, pero esa es una oferta que tenemos que tener cuidado porque los documentos, por ejemplo, jurídicos, tenemos que tener mucho cuidado en los verbos y cómo se redacta. En otros ámbitos no es tan complicado, por ejemplo, en investigación de temas académicos, pues no hay tanto problema, pero en cuestiones jurídicas, de leyes, eso es muy interesante medir la fiabilidad, porque a veces se dice que los sistemas eh, como ChatGPT y los sistemas de preguntas y respuestas, se le dice de manera coloquial que alucinan, es decir, que hacen respuestas que quién sabe qué quieren decir, y eso en general ahora, todavía en esta tecnología naciente y apenas en sus primeros años, es del orden del 70% de fiabilidad y 30% de preguntas que son respondidas de quién sabe qué manera. Bueno, entonces tenemos que hacer esto que es la búsqueda semántica. Entonces, en este caso, recibimos un documento, dos documentos y hacemos la estructura y en esta primera cápsula se guarda. No tiene caso mostrarlo, pero ya teniendo la estructura, en la siguiente cápsula se sacan las oraciones, se sacan las páginas y al final vamos a tener por cada oración una representación matemática que es un vector. Y eso es lo que vamos a meter en una estructura vectorial, que es lo que quiero mostrar ahora. Entonces, yo, por ejemplo, en nuestro documento tenemos preguntas, por ejemplo, aquí tenemos preguntas que queremos hacerle, pueden ser muchas, ahorita nada más seleccionamos algunas cuantas, ¿sí? En esas preguntas le decimos, por ejemplo, aquí hay 10 preguntas, cualesquiera que sean, ¿sí? Preguntas muy sencillas. Dame lo que sepas de perspectiva de género, de violencia política digital, de discriminación o lo que sea, ¿no? Esos son temas que nos interesa saber en esas dos leyes que son el Código Penal y la ley del acceso a una vida libre de violencia, una ley que se hicieron hace un par de años. Entonces, el tema número uno que yo quiero analizar en esos dos documentos, el tema uno es la perspectiva de género, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿cuál de los artículos habla de perspectiva de género en las dos leyes, pero así podrían ser todas? Entonces, hacemos el mecanismo de búsqueda, aquí hacemos la búsqueda por similitud, analizamos los elementos de la respuesta y aquí ya me dice, por ejemplo, ya varias respuestas que tenemos ya una estructura muchísimo más presentable para un ser humano. Aquí están los detalles de la respuesta, ¿no? Entonces, el motor hace 4 respuestas. Vamos a enseñar la primera, la respuesta número 0 de la lista. Es una de las que ofrece el sistema. Y entonces nos dice, por ejemplo, a esa pregunta que es a qué elemento tenemos que se refiera a al problema que le estoy pidiendo, que es la violencia a la persona con perspectiva de género, ¿sí? La pregunta número uno, la que le preguntamos aquí, el tema número uno. Y entonces nos dice, por ejemplo, después de haber analizado en este contexto, tenemos muchas oraciones en las leyes, ¿sí? Y nos dice, por ejemplo, que en el documento, en la Ley General de Acceso a Mujeres, Vida Libre de Violencia, en la página 20, que tiene 80 páginas esa ley, nos da los elementos que encontró, nos dice que es aquí está exactamente en qué página, en la 20 de 80,
nos dice cuál es el documento, digamos, origen, que es la ley, y nos dice el texto que está en la página 20, dice que sea adecuada y oportuna, proporcional. Ese es lo que está en la ley, en la página 20, y nos muestra aquí el documento en la página 20 y nos dijo que el texto que encontró en la ley, ahorita vamos a leer, dice que sea adecuada, oportuna y proporcional. La discriminación y vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y como aquí me está diciendo que es el pedazo 2, o sea, de esa página, aquí en el sistema leímos la página y agarramos y leímos las oraciones, y cuando vemos en la primera parte de la página hasta donde encuentra que son similares, eso lo hace, se llama pedazo. En general, se hacen 2 pedazos por página, 2 tipos de ideas diferentes, y me está diciendo que es la segunda gran idea, que ahí lo encontró. Y si nos vamos al texto original, aquí está el texto original, en la segunda idea me dijo que ahí encontró, vamos a ver el texto, que dice que sea adecuada, oportuna y proporcional, cuarto, no sé qué. Y aquí está la parte, la segunda oración, la segundo segmento, que aquí está, ¿sí? Aquí está el texto, que según el modelo, esta es una idea completa. Entonces aquí ya me está diciendo que ahí, en ese párrafo, en ese conjunto de párrafos, más bien es un segmento semántico que le hablamos, que es un conjunto de párrafos, está este documento, esta es una idea. Entonces aquí me los dijo que en la segunda, ahí está, y nos da exactamente el texto como está en la ley. Esa es la primera que encontró. Encontró otro, que es la segunda respuesta, y ahí me los da en el Código Penal. Me dice la respuesta, que niegue o restrinja derechos laborales, etcétera, etcétera, y me está diciendo que en la página 45 de un documento que tiene 348, que es el Código Penal, ahí encontró algo que tiene que ver con la pregunta solicitada. Y si lo vemos, dice que es el pedazo 2, que es la parte de abajo, me dice niegue o restrinja derechos laborales, etcétera, casi al final de la página. Entonces, si vemos aquí que niega, aquí está. Según esto tiene que ver con el texto buscado. Después, en la tercera solicitud, tercera pregunta, tercera respuesta, aquí lo tenemos, ¿sí? La respuesta 1, la respuesta 2, la respuesta 3, y así todas las 4 respuestas, porque saca 4 respuestas el sistema, puede sacar muchas. Y, por ejemplo, vemos la última que sacó, dijo que en el artículo, en la ley de Código Penal, en la página 112 de 348, hay unas frases, un segmento que se relaciona a la búsqueda. Y aquí nos encontramos exactamente y nos muestra en el documento original, artículo 324, etcétera, y aquí nos dice que en ese segmento, es el segmento 2 de la página, ahí está, en el 324, empieza a hablar del problema que le estamos indicando, o la pregunta que le hicimos, que es el tema 1, que se relacionaba con violencia. Entonces, yo le pregunté eso y me dijo, exacto, pero podemos preguntarle cualquier cosa, no solamente el texto que yo le dije, puede ser cualquiera, y esto es un sistema precisamente interactivo que nos permite precisamente, por ejemplo, cumplimiento de principio de paridad, o sea, o lo que yo quiera preguntarle, ¿sí? Entonces, con esto el sistema responde. Y esto es parte de lo que estamos haciendo. También tenemos otros elementos donde analizamos las bigramas, los trigramas, las palabras clave y muchos elementos de análisis exploratorio de textos con técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Pero lo interesante es esta aplicación de este módulo que es el W4, que es del WebTera paso número 4, pues ya
si tenemos los elementos. Y así vamos a seguir haciendo más que cosas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.